de perseguidor implacable a apóstol de la fe. El viaje de Pablo es una de las transformaciones más extraordinarias de la historia. Desafió imperios, venció prisiones y llevó el mensaje de Cristo al mundo. ¿Estás listo para descubrir cómo un encuentro cambió el curso de la humanidad? Sumérjase en esta aventura de fe, coraje y redención. Capítulo 1. La determinación de Saulo. El sol ardía con fuerza sobre el desierto, mientras Saulo y su grupo cabalgaban velozmente hacia Damasco. Su rostro mostraba una expresión implacable, marcada por el celo religioso que ardía en su corazón. Para Saulo, aquello era más que un simple trayecto, era una misión sagrada. Con las cartas de las autoridades religiosas de Jerusalén en su bolsa, estaba decidido a encontrar y apresar a aquellos que osaban propagar el mensaje de Jesús, el Nazareno. Para él, aquello era una afrenta a la ley y a la tradición de sus antepasados. En la mente de Saulo, los seguidores de Cristo eran una amenaza creciente al orden establecido. Él había presenciado sin remordimiento la muerte de Esteban, uno de los predicadores más fervorosos del camino, y ahora se sentía justificado en continuar la caza. Su determinación crecía con cada relato que escuchaba sobre los cristianos que se reunían en secreto, difundiendo el mensaje de la resurrección y el perdón. «Esos herejes», murmuró para sí mismo, apretando las riendas de su caballo mientras recordaba los rostros de aquellos que se atrevieron a desafiar la ley. «Deben ser detenidos antes de que envenenen más almas». El camino a Damasco era largo y polvoriento, pero a Saulo poco le importaba el cansancio. En su mente, la misión justificaba el sacrificio. Cada paso lo acercaba más a su objetivo: purgar a Israel de esa nueva secta que osaba llamar a Jesús el Mesías. Mientras cabalgaba, sus compañeros de viaje, aunque compartían el mismo propósito, mantenían cierta distancia respetuosa. Todos conocían el celo de Saulo y le temían. Era un hombre determinado, despiadado cuando se trataba de defender la pureza de la ley. Sus palabras, inflamadas y cargadas de pasión, habían convencido a muchos de que su misión era justa y necesaria. Sin embargo, nadie conocía el peso que cargaba en su alma. Detrás de la dureza de su corazón, había una lucha interna que nunca confesaría a ninguno de ellos. En momentos de soledad, Saulo se preguntaba qué era exactamente lo que hacía que aquellas personas siguieran a un hombre que había sido crucificado. ¿Cómo pueden aferrarse a esta locura?, pensaba. ¿Qué clase de Mesías muere en una cruz? Pero esas dudas pronto eran suprimidas por su inquebrantable determinación. Para Saulo, su causa era clara, su misión era divina, y estaba dispuesto a todo para preservarla. Incluso si debía usar la fuerza, lo que ya había hecho en muchas ocasiones, la verdad prevalecería. El Dios de Israel exigía obediencia, y Saulo creía ser el instrumento para garantizar que la ley se cumpliera. A lo largo del viaje, los primeros indicios de Damasco comenzaron a aparecer en el horizonte. La ciudad, con sus torres distantes y murallas, era un recordatorio de que su misión pronto se pondría en marcha. La emoción crecía dentro de él, pero al mismo tiempo, una extraña incomodidad empezó a instalarse. Una sensación indescriptible, como una sombra a la distancia, pero la ignoró, convencido de que solo era el cansancio del viaje. Los hombres que viajaban a su lado notaron el cambio de expresión en el rostro de Saulo, pero no se atrevieron a preguntar. Siguieron en silencio, ajustando sus capas contra el polvo que se levantaba del suelo árido. De repente, sin previo aviso, el cielo sobre Saulo brilló con una luz intensa. Más brillante que el sol del mediodía, la luz envolvió a todos, pero parecía especialmente enfocada en él. Saulo sintió su cuerpo estremecerse y fue arrojado al suelo por la fuerza de la luz. Intentando protegerse los ojos, se dio cuenta de que no podía ver. El miedo se apoderó de su corazón. Pero antes de que pudiera comprender lo que estaba sucediendo, una voz poderosa resonó a su alrededor. «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». El sonido de la voz, diferente a todo lo que había escuchado antes, atravesó su ser como una espada. Aún caído en el suelo, murmuró, confundido y temeroso, «¿Quién eres, Señor?». La respuesta llegó con claridad inquebrantable. «Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer». Has visto el comienzo de la transformación, pero ¿qué sucede cuando la fe se encuentra con lo inesperado?
No te pierdas el siguiente capítulo y descubre el momento que cambiará el destino de Paulo para siempre.